Hola, ¿qué tal familia de BigFinanzas.com? Soy Andrés Trader con ustedes. Bienvenidos a nuestro quinto video de nuestro curso Smart Money. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que tiene que ver con los tipos de rompimiento. Recordemos que desde la óptica de diferentes traders pueden que existan diferentes formas de las cuales ellos ven el rompimiento de un nivel, de una zona de resistencia, de una zona de oferta y demanda, de un order block, de un nivel, de una zona de trabajo. Lo más importante es entender que acá en Big Finanzas de manera intuitiva nos gusta hacer las cosas sencillas, por eso clasificamos los tipos de rompimiento de dos maneras. La primera es el rompimiento con la mecha o con la sombra de la vela. Básicamente, como este es un curso un poco más avanzado, no vamos a entrar a detallar cuál es el máximo, el mínimo de cada vela, la sombra, el cuerpo. Es algo que intuitivamente cada uno debe conocer, pero sí vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con los rompimientos. Entonces, el rompimiento número uno, diríamos que se rompe un nivel una vez el precio en su máximo o mínimo, ¿ok? Sobrepase el último máximo mínimo destacado dentro de una estructura. ¿Esto qué tiene que ver, Andrés? Fíjense que en este caso vemos una vela alcista seguido de una serie de velas bajistas. Una vez el precio va a retestear este máximo, vemos un rompimiento del nivel. Pero la característica de este rompimiento, de este nivel, de este máximo, de esta resistencia, como lo quieran llamar, es que el rompimiento, el cierre de la vela, ¿ok? No está por encima del máximo, pero lo que sí sobrepasó fue la mecha de esta vela, lo que quiere decir que hubo un rompimiento, pero cada trader debe tomar la decisión con base en su backtesting con qué tipo de rompimiento se siente más cómodo. ¿Por qué digo esto? Porque acá vamos a hacer una sugerencia frente a los rompimientos de la estructura, pero sí es importante que ustedes operen con el que se sientan más cómodos. Si bien vamos a dar una sugerencia y vamos a mostrar ejemplos por qué, claramente también es importante que ustedes hagan su respectivo backtesting. Siguiendo con el otro tipo de rompimiento, vamos a hablar del rompimiento con cuerpo de vela. Fíjense que en este caso, en este último máximo, el cuerpo de la vela que va a testear este máximo sobrepasa en su cierre por encima de este máximo. En este caso, en ambos casos diríamos que tenemos un rompimiento de la estructura que se le conoce también como el break of structure. ¿Cuál es la particularidad? Que en uno el rompimiento lo hace con mecha y en otro lo hace con el cuerpo de vela. Ahora, ¿qué es eso del break of structure? Vamos allá. Muchas veces nos hemos encontrado seguramente en algún gráfico con este BOS, BOS o Break of Structure y nos preguntamos, ¿pero qué es eso? ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos una estructura sencilla, fácil de entender, con una secuencia de altos y bajos más bajos, un high, un low, higher, higher low, higher high, o altos mínimos y alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y así sucesivamente. Pero como ya hemos hablado de lo que es el punto de control, de la estructura, entonces me voy a centrar directamente en el rompimiento. Fíjense que una vez el precio alcanza el punto máximo, ¿ok? Una vez el precio rompe este máximo, tenemos un rompimiento del nivel. Diríamos que dentro de Big Finanzas vamos a hacer una sugerencia de tratar de buscar rompimientos de estructuras que se realicen, es decir, que cuando la vela, el desarrollo del precio se encuentre justo en este máximo, el cuerpo de la vela, en ese caso en particular, cierre por encima del máximo, o sea, del rompimiento número 2 que vimos en el ejemplo anterior. La razón es que puede que existan algunas tomas de liquidez que ya hemos hablado al respecto, pero como les había prometido que el próximo video iba a ser práctico, teórico y práctico, entonces en este caso vamos a entrar en materia de una vez tanto a lo práctico para que ustedes puedan ver en este mismo video el desarrollo de lo que explicamos desde el punto de vista teórico. Entonces fijémonos que tenemos estructuras muy sencillas como estas, pero también podemos tener estructuras un poco complejas de leer. Sin embargo, ya dimos algunas pautas. Si no has visto en nuestros primeros videos cómo leer la estructura correctamente, te invitamos a ver la primera parte y segunda parte, ¿ok? De lo que es la estructura y subestructura. Siempre vamos a buscar el rompimiento de la estructura, es decir, que cuando el precio genere un máximo, ese máximo estructural, no subestructural, estructural, se genera un rompimiento y ese rompimiento justo una vez el precio va a testear ese máximo de la estructura,
directamente busquemos ese rompimiento con cuerpo de vela. Lo mismo cuando estamos en un escenario bajista, ¿no? Tenemos un mínimo y esperamos que ese mínimo sea roto, ¿ok? Justo en el momento en que el precio va a testear esa zona, sea roto, sea traspasado, se elimine con un cierre de vela por debajo de ese mínimo, por debajo de ese nivel. Dentro también, dentro de lo que es una estructura con su componente de todo lo que es la subestructura, siempre vamos a buscar rompimientos o break of structure dentro de lo que es la estructura del mercado. ¿Ok? Tengan muy en cuenta esto porque ya hemos hablado anteriormente qué es la estructura y qué es la subestructura. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en el rompimiento. Siempre que tengamos un rompimiento a favor de tendencia, le vamos a llamar break of structure. Cuando tengamos un rompimiento contra tendencia, le vamos a llamar change of character, que es el próximo video, ¿sí? Pero en este caso, concentrémonos en los rompimientos que van a favor de la tendencia. Vamos a ver algunos ejemplos y de ahí partimos de por qué es tan importante esperar rompimientos un poco mejor más con cuerpo de vela que con la mecha. Vamos allá. En este ejemplo que estamos viendo, vemos una estructura muy clara en donde no tenemos que hacer mucho esfuerzo para entender que estamos en un contexto alcista. Vemos con mucha facilidad la secuencia de altos y bajos más altos o los higher highs, higher lows y con mucha facilidad vamos leyendo el precio de manera muy intuitiva. Ahora, quiero que presten atención a este ejemplo, ¿sí? Porque claramente es importante ya leer la estructura, leer la subestructura, ya eso lo hemos hablado en anteriores oportunidades, pero quisiera que detalláramos cada uno de los contextos que va teniendo el precio. Vemos que el precio en este último máximo, ¿ok? En esta última zona que me dejó un máximo, el precio vino a testear ese máximo, no logra superar ni siquiera este máximo por encima del nivel, en un retroceso importante y fíjense que no fue en la primera llegada del precio, sino que retrocede y luego me hace un rompimiento con el cuerpo de vela. Una vez el cuerpo de esa vela, una vez el cuerpo de esa vela sobrepasa el último máximo, yo estoy entendiendo que el escenario o el contexto se convierte alcista. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la mayoría nos preocupamos, bueno, Andrés, ¿y cuándo nos vas a decir en dónde tengo que entrar? Tengo que poner el Fibonacci, tengo que poner el rectángulo, cuánto es el risk reward, ¿sí? Y es importante, sí, concentrarnos en qué punto vamos a entrar, pero también muchas veces se vuelve más importante tener un buen entendimiento de la estructura de mercado para que si nos vamos a temporalidades menores y ahí sí buscar entradas a favor de tendencia o a favor de la direccionalidad que está tomando el precio, entendiendo la direccionalidad, la estructura, ahí sí buscar entradas en temporalidades menores que nos generen mayores ratios, pero sí es muy importante que nosotros demos una correcta lectura al mercado. Entonces fíjense que luego, en este último contexto, el precio me rompe mi máximo, va teniendo una secuencia de altos y bajos más bajos. Y aquí subestructuralmente, seguramente una temporalidad como la de 15 minutos, 5 minutos, aparentemente tuvo un rompimiento de este último punto de control. Pero como yo sé que mi estructura mayor está en un contexto alcista, pues si bien ya me dijo que hubo un rompimiento en una temporalidad menor, siempre me voy a guiar por la temporalidad de la estructura y no de la subestructura. Fíjense después, con esta sola vela de una hora, se genera un rompimiento de este último máximo y empiezas a generar secuencias, una secuencia alcista. Pero ahora quiero que presten mucha atención a este ejemplo que tenemos acá. Tenemos el precio, iba con bastante momentum, acelera, ¿sí? Y de un momento a otro me genera un máximo, se frena justo en esta zona que está acá, en este máximo que está acá. Nosotros lo apreciamos bien, ¿ok? Si nosotros lo apreciamos bien, vamos a hacer un acercamiento solo en esta zona para enfocarnos solo en lo que nos interesa. Fíjense que el precio nunca, ¿ok? Nunca genera un rompimiento con el cierre de la vela o el cuerpo de la vela por encima de este máximo, ¿sí? Sino que es la mecha la que sobrepasa este máximo. Y fíjense lo que sucede después. Una vez ese máximo es traspasado, el precio me elimina mi punto de control en una temporalidad menor. Luego, subestructuralmente, el precio va a buscar el extremo de este máximo e inmediatamente
un rompimiento. Pero fíjense que en ambos casos, ¿cuáles casos? En este primer caso, voy a marcarlo acá, en este primer caso hubo una toma de la liquidez. ¿A qué se refiere Andrés cuando habla sobre toma de la liquidez? Toma de la liquidez, recuerden que en los máximos o en los mínimos son las zonas donde más dinero se suele acumular. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si nosotros como traders estamos esperando el rompimiento de este máximo y somos traders retail y nuestro pensamiento es entrar rápido al mercado, hay muchas personas que constantemente están con ese pensamiento. Entonces, ¿qué hacen? Ni bien el precio está en este punto, vamos a trazar un poquito el gráfico para que ustedes me entiendan lo que quiero decirles acá. Ni bien el precio está en este nivel, lo que hacen es que colocan una orden buy stop por encima de este máximo y dicen voy a colocar el stop por debajo de la última vela bajista y me voy a ir alcista porque la tendencia está alcista. Entonces yo voy a favor de tendencia porque eso es lo que me dicen los libros. Y uno diría, sí, está bien, está correcto, pero fíjense lo que sucede después. El precio le toma su orden y ni bien estuvo unos segundos, unos minutos en positivo, seguramente el precio lo lleva a un stop. Entonces, ¿qué hace el trader? Dice, bueno, ahora sí me generó un mínimo. Entonces, como me rompió este nivel, mejor voy a vender. Pero voy a vender una vez el precio me rompa este último mínimo que está acá. Y fíjense que el precio va, el precio va justamente por estos traders que dejan sus órdenes sell stop en estas zonas, en estos dos niveles, y ahí hubo una toma de la liquidez, ¿sí? Por eso es tan importante que esperemos a que el cuerpo de la vela cierre por debajo o por encima del nivel para evitar que este tipo de cosas nos acontezcan, ¿sí? Como en este caso. Y fíjense que una vez toman la liquidez en esta zona, veamos qué sucede con el precio. Ahí sí, se va y se va con mucha más fuerza, ¿sí? Además, ¿qué otra cosa podemos interpretar cuando hay tomas de liquidez? Son zonas muy atractivas tanto para los compradores como los vendedores. Entonces, fíjense que el precio, digamos, a los que estaban vendiendo acá, ya saben, a los que estaban comprando acá, en esta zona de acá, en este punto, ¿sí? Algunos pusieron su compra buy stop y el stop loss por debajo. Pero vamos a volver a trazar el gráfico para que ustedes vean el ejemplo. Este video no va a ser tan editado para que ustedes puedan comprender. Entonces, fíjense que el precio, listo, llegó a la primera, me sacó. Llegó a la segunda, me sacó. Entonces dicen, bueno, ahora sí voy a vender. Entonces mejor vendo acá porque aquí hay una resistencia. Porque hay una resistencia, porque aquí tengo una primera llegada, o vamos a marcarlo mejor con el rectángulo. Aquí tengo una primera llegada, una segunda llegada. Si el precio llega ahí, esa va a ser una muy buena zona de resistencia, ¿sí? Y fíjense lo que hace el precio después. Llega a la zona de resistencia, ahí, pum, toma mi orden y por unos momentos me deja en positivo. Es decir, yo empiezo a ganar dinero una vez en esta zona, el precio empieza a caer. Pero fíjense lo que sucede después. El precio empieza a caer, estoy en positivo, voy bien, vamos a ver qué pasa. Uf, el mercado me sacó. No, es que hay demasiada manipulación en el mercado. No, es que la estrategia no sirve. No, es que el gurú de YouTube me mintió. No, es que, no, chicos, o sea, la estructura nos va diciendo lo que va pasando en el precio. Por eso es tan importante que sepamos entender este tipo de conceptos. Entonces, generalmente cuando el precio cierra por encima de un nivel, ok, no cierra con cuerpo, sino que es una mecha la que traspasa el nivel, generalmente pudiéramos estar ante la presencia de una toma de la liquidez, ¿sí? Ahora, cuando el precio rompe con el cuerpo de vela, no quiere decir que nunca, vamos a ver en qué punto cambia el contexto, pero no quiere decir esto que nunca, fíjense acá, aquí tenemos un rompimiento con cuerpo de vela, y fíjense que el precio me va haciendo nuevos máximos, el contexto alcista se va manteniendo, lo seguimos viendo acá,
Vean, vean, rompimiento con cuerpo de vela, vemos retrocesos y el precio sigue al alza. Sigue al alza, sigue al alza, sigue al alza, sigue al alza. Pero fíjense que al nosotros dar una correcta lectura podemos aprovechar algunos movimientos de mercado. Seguramente aquí también tuvimos un rompimiento estructural. Una vez el precio me generó este máximo, hace un retroceso y boom, me generan nuevos máximos, ¿sí? Pero quiero que vean, incluso aquí pudiéramos decir, se genera una mecha pequeñita, esta zona, y luego el cuerpo de esta vela cierra por encima, ¿ok? No en esta vela, sino en la siguiente, pero vean que no es, eso no va a durar para toda la vida, ¿sí? Entonces fíjense, el precio vino acá, no rompe con cuerpo y ahora sí lo hace, ¿sí? En este punto sí generó un rompimiento. Pero lo que quiero que vean es que obviamente esto es una regla, ¿sí? El esperar el rompimiento con el cuerpo de la vela por encima del máximo o según sea el caso, si volteamos el gráfico, por debajo del mínimo, sí, rompimiento siempre por debajo del mínimo, pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que nosotros en trading lo que hacemos es poner las probabilidades a nuestro favor. Pero eso no quiere decir, ay, es que Andrés me enseñó que el rompimiento con el cuerpo de la vela y rompió se devolvió el precio y finalmente el precio me generó un stop loss o no leí bien la estructura, ¿qué pasó? No. En algún punto, a pesar de que tengamos rompimiento del máximo con el cuerpo de la vela, el cuerpo de la vela cierre por encima de ese máximo o cierre por debajo de ese mínimo, en algún punto también el precio se va a devolver. Pero fíjense cómo poniendo las probabilidades a nuestro favor, nosotros seguramente, entendiendo un poquito más, todo el concepto de Smart Money pudimos haber tomado algunos largos dentro del desarrollo de todos estos retrocesos. En próximas clases vamos a hablar sobre lo que es el cambio estructural, el Chain of Character, y vamos a estar hablando o vamos a hacer un enfoque de en qué puntos es que vamos a entrar. Este no es el video para ver dónde voy a entrar, dónde voy a poner mi target, mi stop loss, mi entrada. Este es el video para entender mejor la estructura desde el punto de vista de los rompimientos y una vez tengamos todo el panorama claro, ahí sí vamos a hacer unir como el rompecabezas, el puzzle o el entendimiento, el armar todo el engranaje para ahí sí decir dónde vamos a entrar. Espero les haya gustado este video teórico y práctico. Coméntenme, coloquen ahí en los comentarios qué les ha gustado, qué les parece, qué les gustaría ver. Y como siempre, chicos, es para mí un gusto saludarlos. Con esto me despido. Un abrazo. Saludos, traders.